Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los martes, vamos a hacer una práctica de muerte psicológica. Vamos a hacer algunos minutos de velar y orar. Y posteriormente, pues vamos a enfocarnos a algún aspecto de nuestro diario vivir, bien sea del día de hoy o del día de ayer, que nos haya identificado de alguna manera, donde no estuvimos atentos a estar percibiendo pues cada una de esas impresiones, se dio la identificación y entonces vamos a revisar esos aspectos para ir muriendo por retrospección. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. A las personas que quieran compartir el link de inicio a la práctica, pues pueden hacerlo en este momento. Vamos a ir revisando a ver si, eh, bueno, por acá veo que ya nos están llegando mensajes, o sea que sí están llegando los mensajes. Bueno, bienvenidos a los compañeros que se van uniendo ahora mismo a la práctica en vivo. Bienvenida a Osiris Lunar y Ramón Sequera, que por acá nos dejan sus saludos. Entonces, bueno, la práctica del día de hoy, recordemos que la práctica de los martes, cuando no tenemos alguna práctica de las conferencias de fase A pendientes, pues entonces hacemos una práctica enfocada a lo que es la muerte psicológica. Hacemos 10 minutos de velar y orar y posteriormente hacemos 15 minutos de muerte psicológica donde trabajamos por retrospección algún aspecto donde se haya dado alguna impresión, alguna identificación durante el día, o sea, hasta este momento, ahora que acá en Venezuela son las 10:11 de la mañana. Entonces, si hubo algún momento en que me identifiqué en el día, pues lo reviso en esta práctica. Si no vimos mayor identificación en el día de hoy, pues vemos el día de ayer y allí revisamos entonces esos aspectos que nos hayan identificado. O sea, de manera de estar muriendo en marcha, porque recordemos cuando uno trabaja por retrospección, ya va aprendiendo a cómo observar esos detalles que nos van identificando por mecanicidad en cada uno de nuestros días y de esa manera entonces ya estamos más atentos a la muerte en marcha. O sea, eso que me identificó, por ejemplo, hoy en la mañana, pues lo estudio ahorita, lo reviso, practico la muerte psicológica y ya mañana en la mañana entonces no me vuelve a identificar la misma situación. Entonces, de esa manera, pues vamos a trabajarlo el día de hoy. Entonces, vamos a recordar que a través de la muerte psicológica, que es la base de este trabajo, pues es que vamos rescatando las chispas de conciencia. Recordemos, si no se hace muerte psicológica, o sea, si no estamos muriendo a nuestros defectos, pues no estamos liberando las chispas atrapadas en el ego. Entonces, las chispas atrapadas son ese 97% de conciencia o de esencia, porque se convierte en conciencia es cuando se libera.
ese 97% de esencia atrapada en el ego, allí está el trabajo que hay que hacer. Entonces es observarnos de instante en instante y estar muriendo para ir liberando nuestra conciencia. Entonces, bien, vamos a iniciar con el belilín y el círculo mágico, que recordemos siempre es recomendable hacerlo antes de cada práctica. Sin embargo, sí hemos hecho también la acotación que si en el momento en que uno quiere hacer la práctica, por ejemplo, va en el transporte colectivo o está en la oficina donde trabaja o en su lugar de trabajo y solo puede sentarse por allá apartadito en alguna parte y no le da oportunidad de hacer belilín y círculo mágico, pues no es que no pueda sentarse allí tranquilito, entrar en introspección y empezar a practicar la muerte psicológica. Allí cierra sus ojos y empieza a morir a todo lo que le haya identificado. Entonces, cuando sí tenemos la oportunidad, pues sí hacemos belilín y círculo mágico y el proceso de relajación, pero cuando no está la oportunidad, pues sí podemos entrar en introspección y hacer también de todas maneras la práctica de muerte. Entonces vamos a hacer el belilín y el círculo mágico, que por acá tenemos la lámina. Para las personas nuevas que no conocen el belilín y el círculo mágico o lo que significa, pues está en la conferencia número 7 en la página de YouTube, Conocimiento de sí mismo Venezuela, donde allí se aclara cómo se hace exactamente el belilín, lo que simboliza, para pues que cada uno estemos atentos a eso. Por acá pues vamos a decir que es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente para hacer nuestra práctica en armonía. Y posteriormente hacemos círculo mágico que cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Vamos a hacer primero una respiración profunda para entrar en presencia de nuestro ser. Entonces, inhalamos. Retenemos, exhalamos. Ahora sí vamos a hacer el belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección. Que recordemos cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien.
Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina para realizar la práctica. Allí podemos pedir concentración, imaginación y voluntad para recordar cada aspecto que nos haya generado alguna impresión, cada aspecto que nos haya identificado para estar muriendo pues a esos detalles. Entonces vamos a hacer cada uno su petición de manera interna. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación del cuerpo psíquico y físico. Para relajar el cuerpo psíquico, relajamos nuestra emoción y nuestra mente. Para relajar la emoción lo hacemos a través de la respiración, donde vamos a hacer 5 respiraciones profundas, donde inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien. Ahora para relajar nuestra mente vamos a concentrarnos en escuchar sonidos lejanos. Entonces podemos iniciar escuchando nuestro corazón y de allí salimos a buscar sonidos del exterior cada vez más lejanos, de manera que el sentido del oído se agudice y allí cuando el sentido se está agudizando empieza a relajarse nuestra mente. Entonces vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico. Recordemos que la relajación del cuerpo físico es observar cada parte de nuestro cuerpo para, eh, digamos, para constatar que no haya algún tipo de tensión. Entonces, para esto podemos imaginar cómo una luz verde fuerte, brillante, pasa escaneando nuestro cuerpo de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, pues como, ya va, permítanme un momentito.
donde va esa luz como tocando cada parte de nuestros músculos, nervios, tendones, nuestra piel, nuestros órganos, nuestra sangre, y allí donde va entrando esa luz va soltando, relajando, distensionando cada parte del cuerpo. Sin embargo, cuando hacemos ese escáner es bueno que observemos porque a pesar de ir haciendo ese escáner, vamos percibiendo que hay partes de nuestro cuerpo que aun cuando pasa el escáner se siente allí todavía una tensión. Entonces, allí donde observamos esa tensión, podemos decirle internamente a esa parte del cuerpo, suéltese, relájese, cálmese. O sea, le damos 3 palabras de relajación con fuerza para que esa parte se suelte. Y allí respiramos y soltamos. Volvemos nuevamente a pasar el escáner, podemos nuevamente revisar. O sea, si allí donde había tensión, si sigue habiendo, volvemos nuevamente y le damos 3 palabras de relajación. O sea, relájese, cálmese, aquíétese, volvemos a respirar y volvemos a soltar. Recordemos que debemos estar sentados de manera cómoda, donde nuestros pies lleguen cómodamente al suelo, pero sin estar echados, o sea, sin zumbarnos con pereza, no, porque allí también estamos dejando energía en la pereza. Entonces es sentarnos percibiendo que el cuerpo esté cómodo, pero sin estar, aquí en Venezuela les decimos, sin estar, digamos, con el cuerpo todo suelto, ¿no? Echados, no, sino sentados cómodos, percibiendo que, ok, están cómodos los pies, están cómodas las piernas, y de esa manera, pues es que vamos a hacer la práctica. Porque a veces no nos damos cuenta que en ese echarnos, allí aplastamos una pierna o el muslo o la rodilla queda de una forma incómoda o el talón queda muy afincado. Entonces eso tenemos que observarlo también, esa forma de sentarnos. Entonces vamos a hacer el proceso de imaginación, internamente, o sea, externamente lo vamos a hacer con la respiración, pero internamente vamos a imaginar que pasa el escáner de abajo hacia arriba cuando estamos inhalando, y cuando exhalamos vamos a imaginar que todas esas tensiones se sueltan, que allí donde esté comprimido algún nervio, algún músculo, algo de nuestro sistema nervioso esté allí comprimido, vamos a sentir cómo se suelta. Y si no, le damos esas 3 palabras de relajación. Entonces vamos a hacer esas 5 respiraciones profundas, imaginando que entra ese escáner, suelta todo nuestro cuerpo, y cuando exhalamos, o sea, cuando ingresa, sentimos cómo lo expande. Y cuando exhalamos, sentimos cómo suelta todas esas tensiones que estén en nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer esas 5 respiraciones. Inhalamos, imaginando ese escáner. Retenemos, imaginando cómo expande esa energía, esa luz por todo nuestro cuerpo. Y exhalamos, imaginando cómo suelta todo nuestro cuerpo. Vuelve a ingresar esa luz, inhalamos. Expande todo nuestro cuerpo. Exhalamos. Observemos si hay alguna parte con alguna tensión, en los pies, en los dedos, talón, tobillo, pierna, rodilla, muslo, algún órgano interno, algún músculo de la espalda, del cuello, de la cabeza, de la vista, de la cara. Es observar. Si hay alguna tensión en alguna parte, allí le decimos, relájese, cálmese, suéltese. Volvemos nuevamente, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos.
Volvemos a revisar si hay tensión en alguna parte del cuerpo y a esa parte le ordenamos. Relájese, cálmese, aquíétese. Inhalamos, retenemos y soltamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Entonces vamos a hacer los 10 minutos de velar y orar. De esa manera pues tenemos un buen inicio de nuestro día porque la mejor manera siempre es estar muriendo. Entonces vamos a poner por acá el temporizador. Recordemos que aquí vamos a mantenernos concentrados en nuestro corazón, en nuestro mundo interior. Si allí se mueve algún pensamiento, alguna emoción, alguna sensación, algún deseo, tenemos que estar atentos a todas las sensaciones del cuerpo y a todo eso estar haciendo la petición: Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo. No tenemos que saber necesariamente cómo se llama el yo. O sea, esto que me pica por aquí, esto que me tensiona por allá, esto que sentí que me escurrió por aquí o que me tensionó por allá, todo eso le vamos a estar pidiendo muerte. Y seguimos allí, volvemos nuevamente a nuestro corazón, a estar observando nuestro mundo interior durante los próximos 10 minutos.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer una revisión más o menos de cuánto tiempo pudimos estar concentrados. Entonces, si de estos 10 minutos observamos que pudimos estar concentrados, no sé, 5 minutos, 4 minutos, entonces vamos viendo cómo ese proceso de mantenernos concentrados se va alargando cada vez más un poquito, incluso cómo vamos estando más atentos a observar qué es lo que nos termina distrayendo de la práctica. Allí podemos empezar a observar que muchas veces se empiezan a generar pensamientos que están tratando de adormecernos, eh, de que como la mente siempre está buscando justificaciones, pues la mente dice, no, pues si no si estamos en silencio, entonces es a dormir que vamos. Entonces la mente nos va a generar pensamientos para producirnos ese adormecimiento, eso también hay que observarlo, aparte de todos los deseos, emociones y sensaciones que se dan. Entonces allí observamos más o menos cómo vamos adquiriendo esa atención cuando estamos en una práctica de velar y orar, que no es cerrar los ojos y buscar maneras de dormirnos, no, es estar allí atentos, atentos a todo lo que trata de sacarnos de ese estar observando el mundo interior. Entonces ahora vamos a pasar a hacer los 15 minutos de muerte psicológica, que como les decía en un principio, vamos a empezar a observar qué nos causó algún tipo de impresión en el día de hoy, en la mañana de hoy, o si hubo algo en el día de ayer que nos causó impresiones y llegó a identificarnos, pues entonces vamos a empezar a aplicarle muerte psicológica a eso que nos haya identificado. Por ejemplo, si hubo alguna noticia que nos impresionó y que por allí generó una preocupación, pues vamos a entrarle con las preguntas a esa preocupación, por ejemplo, de por qué me preocupo, qué hay detrás de la preocupación para buscar entonces ese origen. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que está buscando el yo al identificarme? O sea, me identifica para qué, para generarme miedo, para generarme angustia, para generarme pensamientos o proyecciones mecánicas en la mente que me lleven a preocuparme y de esa manera tomar mi energía. Entonces vamos a ir revisando con las preguntas, con esos por qué, para qué, o sea, cómo me identifica, me hace sentir esta sensación de tristeza, de dolor, porque recordemos las sensaciones guardadas en el instinto es eso que siente el cuerpo ante alguna situación. Si, por ejemplo, ante una información, ¿no? Que despidieron a la pareja del trabajo, eso genera una sensación en el cuerpo, ay, como una tristeza y empieza la mente a generar una angustia y ahora cómo vamos a hacer, se genera un miedo en la emoción que empieza a irrigar sensaciones por todo el cuerpo como de debilidad, porque ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a poder salir adelante. La mente empieza a crear en la preocupación esas sensaciones donde empieza a tensionarse de repente el cuello, de repente la emoción, de repente empezamos como a recoger el cuerpo. Eso hay que revisarlo, porque todas esas sensaciones que se grabaron en algún momento donde se dio una situación similar, pues están allí en el instinto y para que la persona se identifique vienen esas sensaciones. Entonces se vuelven a sentir en el cuerpo para que la persona empiece a entregarse nuevamente a la emoción, nuevamente a los pensamientos, a los que se dieron en esa oportunidad o a cualquiera otros peores, más fatídicos que esa vez, de manera que la persona entregue cada vez más energía. Entonces vamos a revisar con las preguntas y a ver pues cuál sería esa acción consciente en los próximos 15 minuticos. Porque muchas veces decimos, o sea, pensamos, ay, no, sí, bueno, es que no debí haberme identificado, Madre Divina, elimíname esa identificación. Pero mientras no eliminamos en detalle, o sea, cada pensamiento que se dio, cada emoción que se dio, cada sensación en el cuerpo que se dio,
esos deseos que se generaron, pues entonces el yo nos está cada vez amarrando más, cada vez nos está esclavizando más y no, o sea, estamos es entregando la energía. Si no revisamos en detalle y recuperamos esa energía que está atrapada en el ego, pues sencillamente no soltamos y seguimos estando esclavizados. Entonces, comprender que es a partir de la muerte psicológica que rescatamos ese dominio. O sea, no se lo vamos a dejar al ego si fue una preocupación, pero si fue, por ejemplo, un estado de lujuria que tuvimos de repente con la pareja o con alguien conocido o alguien desconocido, pues esas impresiones de lujuria también se deben observar en detalles, que por qué me generó esta emoción. Ah, porque ese cuerpo que está tan parecido o tan cerca del prototipo, entonces generó sensaciones en el cuerpo que me llegan a nuevamente a identificar la emoción porque, ay, se siente tan lindo esa persona, tan simpática, tan agradable, de repente que huele tan bien o que habla tan bonito o que se viste bonito. Entonces, todos esos detalles que nos identifican en una situación, eso es porque está grabado en nuestras aguas, en nuestro instinto, generando esas sensaciones, o sea, que las vuelve a mandar al cuerpo para que volvamos a identificar nuestra emoción y volvamos a identificar nuestros pensamientos. O sea, para que nos quedemos anclados allí y una emoción y otra y esas sensaciones de placer o esas sensaciones de desagrado, porque a veces nos identificamos también con algo desagradable, y entonces o sea, algo que nos moleste o nos molestó o algo que nos generó miedo, y allí nos quedamos anclados en ese miedo o en ese desagrado, que por qué siempre pasa esto, que por qué me tratan así, que por qué siempre tiene que darse de esta manera, y no observamos que eso es lo que hay que matar. Eso es lo que hay que eliminar para rescatar nuestra esencia de allí, de cada uno de esos detalles y dejar de estar esclavizados al ego. Entonces, bueno, vamos a revisar durante los próximos 15 minuticos cada uno de estos aspectos y vamos a ir muriendo a cada uno de esos detalles que nos hayan identificado, bien en la mañana del día de hoy, o sea, en el transcurso del día que llevemos hasta ahora, dependiendo pues cada uno donde esté en su país, o lo que nos haya identificado el día de ayer, a revisar en esas sensaciones, en esos deseos, emociones, pensamientos. Ayudémonos con las preguntas y empecemos a morir. Si la persona, o sea, si cada uno quiere hacerlo de manera escrita, pues también lo puede hacer de manera escrita, si se le hace más fácil. Entonces, por eso decimos, la meditación reflexiva no es algo rígido, es como a cada uno le dé mayor resultado. Entonces, iniciamos. Muchas veces cuando nos identificamos con una sensación que nos produce una emoción de dolor, de tristeza o de lujuria, de cualquiera emoción que nos identifique, al esa sensación ver que ya nos identificó, pues empieza a mandar cualquier cantidad de pensamientos en función a esa identificación. Eso hay que observarlo porque ya allí estamos identificados y ya el defecto está es, bueno, ya lo agarramos, empecemos a mandarle y allí es donde se está dando el saqueo de nuestra energía. Eso es lo que tenemos que observar.
Muy bien. Bueno, hasta acá vamos a dejar la práctica. Recordemos que la práctica de velar y orar puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta, o sea, todos esos minutos que disponemos para la práctica, estar allí internalizados en nuestro mundo interior. Y la práctica de muerte psicológica, pues que siempre nos va a estar dando resultado en la medida en que vayamos con esa intención de observar cada detalle que nos haya dejado algún tipo de impresión en nuestros sentidos de percepción externa. Allí observando pues todo lo que se mueve, todo lo que se movió, porque estamos trabajándolo por retrospección de algo que ya sucedió. Entonces, y podemos hacerlo pues en cualquier momento del día. Entonces vamos a dar las gracias cada uno de manera interna por la asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina. Y bien, vamos a ver si hay preguntas o algún tipo, algún comentario que nos quede por acá. Bueno, veo que no hay preguntas ni comentarios, entonces vamos a dejar la práctica hasta aquí. Entonces, bueno, agradeciéndole a los compañeros que participaron eh, y como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto del día. Entonces, hasta la próxima. Ya en la tarde estaríamos pasando el material complementario que está pendiente.